Hola, buenas tardes. Yo voy a presentar a Nazanin Armayán antes de comenzar su ponencia. Como ya sabéis, hoy celebramos el tercer acto de nuestro seminario Comprender el mundo, construir la alternativa, que organizamos en conjunto a Contracorrent y Frente Cívico Somos Mayoría. En las dos anteriores ponencias hemos disfrutado en primer lugar con nuestro compañero Jorge Negro, que hizo una lectura del Capital para el siglo XXI, y con Yayo Herrero, que nos brindó su ponencia titulada Mejor con menos, bases para un nuevo contrato social. Próximamente, además, para quien también esté interesado, el día 18 de este mismo mes, Rubén Martínez Dalmau, en la Facultad de Derecho, hablará sobre cambio político y proceso constituyente en América Latina. El 31 de marzo, también en la Facultad de Historia, Antonio Fernández Ortiz dará una ponencia titulada Punto de inflexión, Rusia en el arranque del siglo XXI. El 21 de abril, en Ciencias Sociales también, tendremos el placer de recibir a Armando Steinko, con el que charlaremos sobre democracia económica, núcleo de una estrategia capitalista anticapitalista. Seguidamente, además, el 19 de mayo, en la Facultad de Economía, se abordará el tema de la subversión femenina en la economía, en el que nos falta aún la confirmación del ponente, pero que no creo que tarde mucho. Además, por última parte, el día 16 de junio, Manuel Monereo y Héctor Illueca nos hablará de la gran transición geopolítica. Hoy tenemos la compañía de Nazanin Armayán, que esta mañana también estaba en el Cineforum Persepolis, que es una experta en el mundo de Oriente Medio, estudió ciencias políticas, es traductora persa y además podéis encontrar su trabajo en su propio blog, Punto y Seguido, y en muchas colaboraciones con el diario público. Así que que empiece. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, ahora sí. Buenas tardes. Gracias por invitarme, gracias por estar aquí. Como tenemos poco tiempo, yo hablaré muy deprisa, pero más que nada para apuntar algunos conceptos, algunas cosas, algunas imágenes también, que por los medios de comunicación de masa no lo vais a ver ni las habéis visto. Más que nada es poca hora para hablar de Oriente Próximo con tantas guerras, pero al menos es para dar pistas para que podáis buscar más información en los medios alternativos que también existen, ¿no? Mirad, eso ya conocéis, ¿no? Estamos hablando de Siria, pero perfectamente podría ser Libia, Irak, Yemen, incluso Kurdistán, entre otros sitios, otros tantos sitios del planeta que hoy en este momento está en guerra. Estas son la crisis de los refugiados. En los últimos meses nos ha llamado la atención sobre la tragedia que están viviendo los sirios, pero ha sido puntual, veis que ha desaparecido del mapa, ¿no? Nos bombardearon con unas imágenes muy dramáticas, después de 4 años que llevan los sirios huyendo de su país, otros estando en su país soportando los bombardeos y una situación dramática humanitaria. Y una vez que consiguieron su objetivo, que luego os contaré que ha desaparecido del mapa, ahora están preparándonos la opinión pública general en Occidente para que tenemos que deshacernos de estos refugiados, no pueden quedarse tantos refugiados aquí, no tenemos medios. ¿Y cómo podemos hacerlo? Pues derrocando a Bashar al-Assad y bombardeando Siria, seguramente conseguiremos que haya paz en este país como si lo hubiéramos conseguido en Libia. Matamos a Gaddafi, matamos a Saddam Hussein y sigue habiendo guerra y refugiados en aquellos países, ¿no? Estas imágenes son tremendas, pero eso que peor es posible siempre es verdad. Eso es absolutamente verdad, sobre todo en las situaciones de extrema situación como estas que vivimos en la guerra. Por ejemplo, hace 2 días que apareció una noticia de que 10.000 niños han desaparecido, estos niños que han huido de su país, porque luego pero que Siria, en la guerra, el comercio, el tráfico de niños forma parte del negocio de guerra. O sea, la guerra, considerarlo como una empresa, un negocio, que no solo es para conquistar nuevas fuentes de energía, de recursos naturales, de vender armas, de cambiar regímenes, también es la principal fuente de tráfico de niños, de menores, tráfico de sexo, tráfico de órganos,
y todo lo que podáis imaginar, ya ni que decir de tráfico de droga, que en este caso ya no pierde su importancia, ¿no? Esta es Siria. La guerra es peor que la dictadura. Mira, nos han puesto a la gente de Oriente Próximo en una situación que yo, que soy de Irán, y vivimos bajo un estado absolutamente totalitario que se llama República Islámica de los Ayatolás, es una teocracia, preferimos esto que a este. A ver, es así, de sencillo. En Irán se ejecuta a 3 personas cada día como promedio, que es el promedio per cápita, comparando con en proporción a la población del país, es el primer país del mundo en número de ejecuciones, incluido ejecución de menores, ¿no? De niños de 9, 10, 11 años, que según el Islam ya son adultos, pero aquello parece un paraíso comparando con el infierno que es una guerra. En la guerra no solo mueren miles de personas, sino que tú ves cómo secuestran a tu hijo, matan a tu ser querido. O sea, el drama ya es inexplicable, solo hay que vivirlo para saber lo que es, ¿no? Porque desde aquí hay mucha gente, lamentablemente una parte de izquierda, también por ejemplo cuando había el conflicto entre los kurdos y el Estado Islámico en Siria, mandaban aquí gente para ayudar a los kurdos. Oiga, ¿eso qué es? Justamente el plan es que Oriente Medio siempre sea una hoguera de guerras. Las fuerzas progresistas tenemos que luchar por la paz. La guerra no es nuestra empresa, ni son guerras justas, ¿eh? Estas guerras, ninguno de los lados están batallando por la justicia, porque vete a saber quién está manejando los hilos detrás, que muchas veces la base ni siquiera podrá llegar a verlos. Esta es guerra. Pero ahí he elegido una imagen, la imagen de la izquierda. ¿Sabéis por qué la he elegido? ¿Alguna idea? ¿Qué os sugiere esta imagen? Mirad, es la guerra. Todo el mundo está huyendo. Es Siria. Ha caído una bomba. Y los chavales, mirad, sin camiseta y tal, han agarrado a un niño, a un bebé, lo están socorriendo. Pero la mujer ha agarrado su velo. Está huyendo, ahí está protegiendo una religión abstracta en vez de salvarse la vida y salvar a 2 personas, al menos 2 niños, ¿no? Para que veáis que la religión es un factor añadido a la tragedia de estos pueblos. Me explico, no estamos hablando de la espiritualidad, que conste, que cada persona tiene derecho a tener obviamente su espiritualidad. Otra cosa son las religiones, los mandamientos religiosos por los que si tú no los cumplas irás al infierno. Más infierno que esto no sé si existe o no, ¿no? Doblemente la mujer está sufriendo estas guerras más que un hombre. La tragedia de las mujeres en esta guerra es brutal, Las violaciones, los secuestros, esto ya forman parte del pack de las guerras de las que pocos hablan, ni ellas mismas hablarán de esto, porque por los crímenes de honor una mujer árabe musulmana no suele hablar de las violaciones que ha sufrido. Son escenas dramáticas de la guerra. La guerra de Siria ha dejado como mínimo 200.000 muertos, 4 millones de refugiados, 8 millones de desplazados internos, ¿no? Y solo hablan de los 400.000 o 20.000 refugiados que han llegado aquí. No hablan de cerca de 2 millones de refugiados que están en los campos de Turquía, cerca de 1 millón que están en los campos de Jordania, ¿no? O en Irak. Es brutal, es indescriptible este drama. Y esa es justamente cuando empezaron las cámaras de la televisión hablando de mira cómo lo están pasando los refugiados sirios y tal. Tuvimos unos días antes esta imagen. Angela Merkel va a un colegio de niños en Alemania y de repente una niña palestina le dice, oiga, que mi familia y yo, que somos solo 5, ya se nos ha caducado el permiso de residencia. ¿Nos lo puede renovar, por favor? Ella dice, no, lo siento mucho. Como alemana que es muy respetuoso con la ley y todo esto, le dice que no, y como un gesto humano le abraza, como si esto resolviera el problema de la niña. 4 días después ofrece asilo político a 40.000 sirios. Oiga, ¿no tenías para 1, ahora tienes para 40? Porque era mentira, obviamente, ¿no? Porque ya sabían que iban a rechazar la solicitud de decenas de miles, las han dejado ahí en este infierno
de invierno en las fronteras de Austria, de Grecia, y nadie sabe lo que está pasando con ellos. Paso seguido, Francia se apunta a la guerra con la crisis de los refugiados. Y aquí lo que buscaban las cámaras de la televisión era este titular del País, que dice: la crisis de los refugiados obliga a planear bombardeos en Siria. ¿Pero por qué? A ver, ¿cómo han llegado a este acuerdo que un bombardeo puede acabar con la crisis de refugiados? Pues no nos lo planteamos siquiera, porque nos dicen: oiga, nosotros como somos europeos vamos a la raíz del problema porque somos muy racionales. ¿Cuál es la raíz del problema? Bashar al-Assad, el dictador, está fabricando esta cantidad de refugiados y por lo tanto tenemos que acabar con Assad para acabar con esta crisis. Pues mentira, mira, hemos dicho, ¿no? Saddam Hussein ha muerto, cada día en Irak mueren como promedio 100 personas, ya no sale en la prensa titular porque ya nos hemos acostumbrado. O mueren cientos de personas otra vez saliendo de Libia hacia Lampedusa, ¿no? En Italia, aquello se ha convertido en el mar se ha convertido en un gran cementerio y nadie ya habla de que matamos a Gaddafi para que la gente viva bien, ¿verdad? Y no era por esto. Pues es la misma mentira que están de forma sutil introduciendo en la opinión pública. El objetivo era ¿cuál? Como había las negociaciones de paz, ya habían empezado. Nosotros, yo escribí un artículo 5 meses antes de que ya han empezado las negociaciones clandestinas de paz para Siria. ¿Por qué clandestinas? Porque se está acercando las elecciones de Estados Unidos y el presidente Obama tiene que cerrar de alguna manera la guerra de Siria, dar una imagen de que ha pacificado ahí para ponerse las medallas en su política exterior para que los demócratas ganen. Vale, por eso quería hacer estas negociaciones de paz con Irán y Rusia, que son los que tienen más contacto con Bashar al-Assad. Lo que pasa, ahí hay algunas potencias que esta solución de Obama no les gusta, no les interesa, que son Arabia Saudí, Israel y Turquía. Quieren la cabeza de Assad ahora mismo, no van a esperar a que Bashar al-Assad forme parte de las negociaciones de paz y que Obama salga impune de esto, ¿no? Entonces lo que han hecho justamente, Turquía abrió la puerta de los campamentos de refugiados, porque los refugiados no están por la calle, que luego contacten con cualquier contrabandista, pasen. Eso no es así. O sea, cuando tú llegas a un país como refugiado, te detienen. A mí me detuvieron cuando llegué ilegalmente a España. Y entonces no había esta psicosis de terrorismo, estamos hablando de hace 30 años. Pues te detienen, te meten en una prisión o en un centro de detención o retención de refugiados hasta que se le aclare la situación. ¿Cómo es posible que 2 millones de personas que están en unos campamentos de Turquía y están rodeados de militares, no cualquier militar, ¿no? Estamos hablando de las fuerzas militares de la OTAN, Turquía es miembro de la OTAN, de repente abran estas puertas no para 1 o 2 personas, sino para decenas de miles de refugiados y les dirijan hacia Grecia, no hacia el sur, que podrían haber terminado en Arabia Saudí, en Irak o no, o en Qatar, porque ahí se supone que siendo árabes, siendo musulmanes, estarían mejor en Qatar o Arabia Saudí que en Alemania, que no hablan su idioma. Pues les dirigieron ahí con un solo objetivo. Turquía y Arabia Saudí querían decir a los países europeos, a Merkel y Hollande, de que, oiga, este Obama no va a derrocar a Bashar al-Assad. Y ahora que no está tan presente en Oriente Medio, ¿por qué no venís vosotros a acabar con este señor? Y ahí consolidáis vuestro dominio, porque Siria era colonia de Francia. Pues ingenuos los turcos, muy ingenuos, porque no sabían que Francia, con muy franceses que sean, y Alemania, con mucho Merkel que sea, ahí manda el Pentágono. A ver, eso es así. Si Estados Unidos en este momento no quiere que se le toque el pelo de Bashar al-Assad, nadie lo hará. Es así de claro, ¿vale? Entonces, la jugada les salió mal, ahora no saben qué hacer con tantos refugiados. No pueden hacer nada. Y señora Merkel además está en una situación muy crítica de cara a las elecciones que se van a presentar ahora, elecciones parlamentarias, luego las elecciones presidenciales, parlamentarias generales. Tiene que dar una salida a los refugiados y seguramente llegarán aquí a miles, a España, porque tiene que, como no les pueden tirar al mar,
tiene que repartirlos entre los países europeos, pero ya no pueden tocar a Bashar al-Assad de momento. Si mañana veis en la prensa que Bashar al-Assad ha muerto, es porque los republicanos o Israel le han hecho algo. No es, o sea, que le han hecho una jugada a Barack Obama, porque ya veis que ya hemos entrado en la campaña electoral de Estados Unidos. Oriente Próximo es la primera reserva de gas y petróleo del mundo, no solo Oriente Medio, sino ampliándolo a lo que llamamos Eurasia. Incluimos también Rusia, por ejemplo, ¿no? Que junto con Irán, por ejemplo, son las dos superpotencias del gas del planeta. Y es por eso la mayor fábrica de refugiados del mundo, no porque sean musulmanes, haya guerra chiita-sunita, que los musulmanes tienen un gen bárbaro en su cuerpo y siempre ha habido guerra. Esa es la idea que nos dan. Mira, había un vídeo que se llama La guerra de Siria explicada en 5 minutos. No sé si lo habéis visto. Pues esto era como muy bien para la gente, incluso progresista. Mira, en 5 minutos explica la guerra de Siria. Yo escribí un artículo al respecto hace unas semanas y puse 25 mentiras de este vídeo. O sea, el vídeo dice, la guerra de Siria es una guerra civil, la guerra de Siria es una guerra religiosa y la única manera de llevar paz a esta tierra es acabar con la dictadura de Assad. Oiga, si en el 2006 Wikileaks nos dice que Estados Unidos planeaba provocar una guerra civil en Siria y derrocar a Bashar al-Assad. Por lo tanto, no es muy civil. Además, si hay ahí en este momento cerca de 20 países bombardeando Siria. ¿Qué guerra civil es esta, no? Increíble. ¿Qué guerra religiosa es si Rusia ortodoxa cristiana está apoyando, por ejemplo, un gobierno chiita, por ejemplo? ¿Qué guerra religiosa puede ser esta? Lo que sucede es esta. Es de forma un poco, digamos, convencional. Es mi idea, no que por los historiadores que estáis aquí no os escandalicéis. Esa está una manera sencilla para entender lo que está pasando posiblemente. Siempre digo posiblemente porque nosotros los mundanos, los de abajo, tenemos alguna pista de lo que está ocurriendo o se está cosiendo para el futuro. No tenemos información que esta se hace en los sótanos oscuros de los G8. Sí, es verdad, nosotros solo a base de pocas noticias que podemos rescatar por aquí y por allá, podemos hacer un análisis, ¿no? Mira, yo creo que lo que está sucediendo es lo siguiente. Estamos ante la cuarta configuración del mapa geográfico del mundo, no solamente del cambio de regímenes, porque, a ver, es muy fácil derrocar a Bashar al-Assad con en Israel le llaman asesinato selectivo, ¿verdad? Que somos muy expertos en esto. Mandar un misil o secuestrarlo, como lo han hecho con Gaddafi, matarlo, ¿no? Es así. Pues esto podían haberlo hecho, pero no es esto el plan, acabar con un mandatario. El plan es cambiar las fronteras, o sea, convertir Siria en 2 o 3 estados, convertir Turquía, atención, Turquía en 2 estados, cambiar Arabia Saudí en 2 estados. Irak ya son 2 estados, ¿sí? En este momento el norte de Irak, que es Kurdistán, ya está separado literalmente. Ayer dijeron que van a presentar una solicitud ante la ONU para declararse ya estado independiente de Irak. Sudán, ¿os acordáis de un estado que se llamaba Sudán? Pues ya no es. De forma muy silenciosa lo rompieron en 2. Es el último estado legalizado del mundo, ¿eh? La parte sur se llama Sudán Sur. Es el último estado registrado por la ONU como estado. ¿Por qué? Porque ahí estaba China, en el continente africano. Hay una pelea tremenda por los recursos naturales entre China, Francia, Estados Unidos, los demás, Israel, Irán. Pues la parte sur de Sudán, todo petróleo y gas, se lo han quedado 3 embajadas que han abierto en Sudán Sur. Es brutal, solo para que veáis lo que está pasando en África. La primera, obviamente, es la embajada de Estados Unidos. La segunda, una idea. ¿Quién? China no. No. Israel. Tercero, ni os podéis imaginar. Vaticano. Porque han dividido por la mitad África musulmana, África cristiana, olvidaos de África animista, lo que era. Entonces,
entran el Islam entra para luego justamente allanar el camino de unos, por ejemplo Arabia Saudí, y otros allanar el camino de... O sea, la guerra religiosa es una guerra imperialista para entrar a potencias extranjeras. Bien, el mapa de Oriente Medio se está cambiando en las fronteras, como Yugoslavia. Yugoslavia fue el más así visible, ¿no? Ya son 3 estados y ahí tenemos en una parte de la ex Yugoslavia la base militar más grande de Estados Unidos del mundo, del planeta. Está en la ex Yugoslavia, lo que quedó de ahí. Pues la primera reconfiguración del mapa del mundo fue la Primera Guerra Mundial, la segunda fue la Segunda Guerra Mundial, la tercera fue la caída de la Unión Soviética, ¿no? Que aquel espacio soviético fue ocupado prácticamente por los países de la OTAN, como es Polonia, Rumanía, ¿no? Incluso los países que formaban parte de la Unión Soviética propiamente dicho. Ahora estamos ante el cuarto cambio del mapa geográfico político de Oriente Medio y Norte de África. La lucha es por la redistribución de zonas de influencia y también por, obviamente, recursos energéticos, gas y petróleo. Estamos ante fin de la era del petróleo. De hecho, la noticia que han salido, han intentado no sacarlo en los medios de comunicación, pero al final tuvieron que sacarlo, es que Arabia Saudí, sus pozos se están secando. Por lo tanto, ya pierde su importancia para Estados Unidos y Arabia Saudí misma está buscando nuevos espacios donde ocupar y, por ejemplo, Irak. Irak es un escenario donde Irán y Arabia Saudí y otros países luchan por apoderarse de los pozos petrolíferos de Irak, porque Arabia Saudí ya no tiene tanto petróleo y prácticamente se le está acabando. La batalla general a nivel global es entre Estados Unidos y la Unión Europea. La Unión Europea es aliada de Estados Unidos, donde hay un enemigo común, donde han acabado con un enemigo, luchan entre sí para apoderarse de estos recursos. Y luego está el BRICS, ¿no? Está Brasil, Rusia, India, China y, bueno, un poco de Sudáfrica. Estos países están también, como países emergentes de alguna manera, están batallando para apoderarse de estas fuentes. Mirad, yo aquí, claro, como tenemos poco tiempo, además yo voy a hablar un poco deprisa, he apuntado aquellas cosas que no suelen salir en nuestra prensa progresista. Me parece que, lo echamos de menos. Se habla mucho, nuestros compañeros hablan mucho, advierten mucho de la islamofobia. Hoy cuidado con islamofobia porque ahora el imperialismo está difundiendo la lucha contra los inmigrantes, contra el Islam. Oiga, esto no es así. El imperialismo y la cúpula de las religiones, no solo el Islam, de todas las religiones grandes, incluso con Dalai Lama, están unidos. A ver, estamos hablando de una élite burguesa, a pesar de que lleven sotana o una ropa arremendada. No, estamos hablando de que hay una lucha a nivel global, como el análisis de izquierda que siempre hemos tenido. La lucha de clase. La clase rica global está unida contra los pobres. Y ahí, a ver, Estados Unidos, ni siquiera George Bush era antiislámico. O no abrazaban así de cariñoso a los jeques saudíes. O aquí no les abren alfombras rojas. Pero sí, hay que recuperar esta palabra, que es aporofobia. ¿Sabéis lo que significa? Es odio a los pobres, no a la pobreza, ¿eh? Nosotros odiamos a la pobreza, queremos que todo el mundo viva bien. Pero hay unos que odian a los pobres. Y los inmigrantes son los pobres más pobres de las sociedades occidentales. No solo occidentales, sino orientales también. Por ejemplo, en mi tierra, en Irán, hay 5 millones de refugiados. Son 2 millones y medio de afganos y 2 millones y medio más o menos iraquíes, porque Irán está en el medio de Afganistán y de Irak por la guerra que ha habido. En mi tierra también hay odio hacia estos pobres, porque los pobres solo pueden saltar la frontera. Los un poco más ricos pueden coger el avión y ir a un país más lejano. Por eso hay odio a los pobres, esto, ¿no? Y esos son los datos internos. Una tercera parte de la humanidad vive en la pobreza. Los efectos de las guerras han multiplicado esta pobreza, ha lanzado a mucho, además del neoliberalismo, ha lanzado a millones de personas. Ya veis que los sirios que vienen aquí son ingenieros, hablan inglés,
pero ya se van a convertir a los más pobres. En Alemania, un ingeniero sirio está trabajando por €1 la hora. Sí, obviamente la clase obrera alemana está enfadada. Obviamente quiere que esta gente se marche. Eso es normal, ¿no? Lo que pasa es que hay que buscarle solución, hay que darles información para que no caigamos en este no racismo, porque no es el racismo, es aporofobia, ¿no? Bien, esta señora que veis aquí, por ejemplo, esta es la jequesa de Qatar, esta que lleva al Barça en su corazón, ¿no? El Qatar, es increíble esto. Pues Qatar es uno de los principales financiadores del Estado Islámico y de los grupos terroristas, de estos que decapitan a los occidentales también. Y aquí todo el mundo lo sabe, hasta John Kerry lo ha dicho, Hillary Clinton lo ha dicho, que nuestros aliados apoyan el yihadismo sunita. Así pues, cortarle las fuentes, castigarles, imponerles sanciones. Pero cuando viene esta señora, es que nos encanta que venga, además, queremos tenerla como vecina. Claro, odiamos al velo este de todo a 100 que lleva una mujer marroquí en la calle, que es el velo. Lo que lleva esta señora también es el velo, que conste. En ninguna foto le veréis con la cabeza descubierta. Siempre lleva este gorro, pero esto es de Chanel. A ver, es así, es verdad, No, es ella, es otra. Con aquel jeque qatarí no nos importa, ¿no? El campo de refugiados, por ejemplo, este es un campo de... Aquí vienen 4 refugiados y nos sentimos más generosos con tanta carga, oiga, no podemos. Pues esta es Jordania. Jordania no tiene ninguna participación directa contra el gobierno de Assad, pero ha acogido a cerca de 500.000 de refugiados. Quizás han pasado 1,5 millones de refugiados por estos campos, pero lamentablemente están en estado tan tremenda, tan lamentable, que por ejemplo la mayoría de las mujeres que han estado ahí han sido abusadas sexualmente y las niñas violadas, y muchas de ellas han huido de estos campos hacia la zona de guerra de Siria, pero donde está el ejército sirio, ¿no? Listo, vulnerabilidad de las refugiadas en este caso, ¿no? Tienen que pagar por una aspirina, por una botella de agua, a los que vigilan los campos de refugiados o en el camino, o al contrabandista, para que les lleven ahí a cambio de los favores sexuales. Muchas de ellas se suicidan, obviamente, ¿no? Estos son, bueno, he hecho algunos apuntes. Como mujer me parecía trágico. ¿Sabéis que la mayoría de las que mueren en proporción en los mares con estos botes que llegan son mujeres? Porque algunos hombres saben nadar, pero ninguna mujer sabe nadar, porque no les dejan aprender. Una niña musulmana no puede enseñar su cuerpo para ir a una piscina a aprender a nadar. Entonces, en unas situaciones extremas, tiene menos posibilidades de sobrevivir que un hombre, ¿no? Esas son algunas imágenes tremendas. Mira, estos países ahora, Siria, Palestina, Afganistán, Libia, Pakistán, Irán, también en parte, Kurdistán, Irak, Yemen, están en guerra. O sea, es solo un mapa así, fotográfica de cómo está la situación de ahí. He hecho un ejemplo para explicar hasta qué punto nos ocultan la información y de alguna manera cómo podemos saltar esta censura y llegar a más o menos un análisis, a hacer un análisis más o menos coherente y lógico. Creo que esta estructura nos puede servir. En todos estos países que son tan estratégicos, hay 3 situaciones que pueden influir sobre los acontecimientos. En caso de Siria, hay una causa interna del conflicto, hay una causa regional, hay unos gobiernos regionales que están más metidos incluso que Estados Unidos en la guerra de Siria, y luego hay una causa internacional, mundial, ¿no? entre estos países. Por ejemplo, hubo en Siria una serie de protestas nacionales, o sea, no podemos echar toda la culpa a Israel, a Estados Unidos, que ellos provocaron la guerra, no. Bashar al-Assad, nosotros no le vamos a apoyar, es un dictador sanguinario, por cierto, que además no es presidente porque es hijo de un presidente, nadie lo ha elegido. Ahí sabéis que incluso los presidentes tienen como herencia, los hijos heredan, es increíble esto, ¿no? Hasta qué punto el pueblo ahí, incluso las repúblicas son tan falsas. Pues este señor ahí sí que gestionó un gobierno autoritario y además bajo muchas presiones del Fondo Monetario Internacional. Desde el año 2000 el Fondo Monetario lo obligó a hacer muchos recortes porque ahí
En Oriente Medio no hay unas economías potentes privadas, o sea, es el Estado que invierte, el Estado que, sobre todo la propia administración, da de comer a millones de personas, todo el mundo es profesor, maestro, médico, cosas así. Le obligó a deshinchar la administración. Perfecto, tú echas a miles de personas de la administración, pero ¿a dónde va esta gente? A ver, ¿qué le vas a dar de comer? Entonces, a esto se añadió una tremenda sequía, que desde el año 2008 hasta hoy continúa en Siria. Esta sequía hizo que muchos campesinos abandonasen las zonas, digamos, de campo y fueran a las ciudades. En las ciudades no encontraron trabajo ni apoyo porque el país no es industrializado, obviamente. Y el gobierno no hizo ninguna gestión correcta para dar al menos una ayuda, como mínimo, ¿no? Reaccionó tarde. Entonces estas protestas ya empezaron, coincidió con las primaveras árabes de Egipto, de tal, dijeron, pues nosotros también podemos protestar. Empezaron a hacer las protestas, pero la protesta auténtica del pueblo se ahogó en su sangre en las primeras semanas, porque según Wikileaks ya estaban preparando intervenir, no solamente las potencias extranjeras, sino las potencias regionales en Siria. ¿Por qué? Mirad, la guerra de Siria no es por Siria, es por Irán. Principalmente es por Irán. Irán es la pieza más grande, más importante de Oriente Medio para las potencias internacionales, ¿no? Para las potencias como Inglaterra, Francia, Alemania, China, Rusia. ¿Por qué? Es la primera reserva del gas del mundo y tercera o cuarta reserva de la reserva del petróleo. Aparte de la posición estratégica que tiene, controla el Golfo Pérsico y también es vecino de todo lo que es el Mar Caspio, por lo tanto el espacio soviético o ruso y chino. Y resulta que Siria es la única aliada de Irán, por decir en el mundo, no solo en la región. Tienen que derrocar a Bashar al-Assad para poder tener desprotegido totalmente a Irán, para poder no atacar militarmente a Irán, porque esto es un poco surrealista. Irán es un país muy grande, Irán no es Irak. Además, el Estado es muy vertebrado, no estamos hablando de grupo de tribus como Libia o como Afganistán, es una nación desde hace 4.000 años. Es un país casi 3 veces más grande que España. Por lo tanto, ellos pensaron, primero vamos a desproteger a Irán. Ya veis que alrededor de Irán, a ver, Irán. Lo que es Irán, toda esta zona, ¿no? ¿Dónde está Irán? Ahí. Ya veis que Afganistán es un país ocupado por la OTAN, por Estados Unidos, Pakistán es un aliado, todo lo que es esta zona del Golfo Pérsico, todos los países árabes del Golfo Pérsico son aliados de Estados Unidos y son bases militares, no solo esto, o sea, Estados Unidos ahí tiene instalada fuerza militar. Turquía es miembro de la OTAN, que es vecino de Irak. Irak es un país ocupado por Estados Unidos. Por lo tanto, todo lo que es alrededor de Irán, y encima de Irán también hay un pequeño país que se llama Azerbaiyán, ¿vale? Donde hacen esto de Eurovisión, por ejemplo, ¿no? Pues Azerbaiyán es fue el primer país donde se extrajo el petróleo, ¿no? Bakú, el famoso Bakú. Entonces, Azerbaiyán, que es un país chiita, pero es aliada de Israel, es socio de la OTAN. Y también ahí tienen instaladas las fuerzas israelíes que están encima de Irán. Por lo tanto, para poder, digamos, debilitar a Irán, además de las sanciones económicas y militares que han puesto, que una parte fue levantada hace una semana, pues tienen que quitar del medio a Siria. Sobre todo, esta es la exigencia, más que la administración Obama, es la exigencia de Arabia Saudí y Israel. Para que veáis que la guerra de Siria, más que una guerra entre las potencias mundiales, es una guerra regional. ¿Por qué digo esto? Porque la izquierda europea solemos echar la culpa de todo a Estados Unidos. Y no es exactamente así. A Estados Unidos, claro que es la potencia militar más abrumadora del planeta, pero hay una clase burguesa mundial que también dentro de ellos hay muchos belicistas, o alguien ha pensado que los jeques saudíes son pacifistas. Ellos también tienden a expandir su territorio, su zona de influencia. Lo mismo Irak, lo mismo Irán, todos esos países quieren ampliar su zona de influencia. En todos esos países hay fuerzas que tienen intereses en que haya una guerra. Vale, que sea de baja intensidad y que puedan controlar esta guerra, ¿no? Pero siempre están los militares de estos países, Netanyahu, el señor Erdogan,
parte del régimen de Irán, por ejemplo. Entonces, la idea de los que montaron esta guerra contra Siria era acabar con el régimen de Bashar al-Assad para poder intervenir en Irán. ¿Por qué? ¿Cómo pueden intervenir en Irán? Dentro de una semana se celebrará el 36 aniversario de la revolución iraní, que no es una revolución islámica, ninguna revolución lo es, ¿no? Es religiosa. Lo que ocurre en Irán es un país multiétnico. Cerca de 20 grupos étnicos diferentes viven en Irán. De hecho, por eso Irán no se llama Persia. Los persas, yo por ejemplo soy persa, somos un grupo minoritario del pueblo. O sea, el 40% del país es persa. El resto son minorías étnicas. Por ejemplo, 7 millones de kurdos, 25 millones de azerbaiyanos que hablan turco. Yo no entiendo ni una palabra cuando hablan. Pero viven en Irán, que es su tierra, desde hace 4.000 años. ¿Vale? O sea, estamos hablando de muchos pueblos diferentes. Por lo tanto, la desintegración de Irán es uno de los principales planes de Estados Unidos y sus socios. Pero para ello, primero tienen que deshacerse de Siria. O sea, estos son los objetivos principales. Aislar a Irán, también poner fin al Estado palestino. Olvidaos del Estado palestino. Una vez que ha caído Gaddafi, Saddam Hussein y cae, bueno, a Bashar al-Assad darlo por caído, porque ahora es un cadáver político. El Estado sirio como tal se acabó, se ha desmoronado. Por lo tanto, olvidaos de un Estado palestino. O sea, todo el mundo que habla, no, Palestina ganará. Oiga, ese es el fin de Israel. Veo a veces mucho en estas páginas web de izquierda. Israel es el único, el principal ganador de todas esas guerras de la zona, sin haber disparado siquiera una bala. Ha hecho desaparecer a sus principales rivales que han sido Libia, Gaddafi, bueno, Irak, este señor Assad, a Irán ha dicho, Irán ahora lo que hace ya no habla contra Israel. Cuando hay una fiesta judía, manda una felicitación por internet a todos los judíos del mundo, porque ha visto eso de que cuando ves la barba del vecino a cortar, pon la tuya en remojar o algo así, ¿no? Es lo que han hecho y muy bien, me parece bien porque prefiero yo una dictadura que una guerra, ¿no? Bien, el fin del Estado palestino también va contra la base rusa. O sea, la guerra que hay en Siria acabará, o sea, quieren acabar los americanos en este sentido, acabar con la única base que tiene Rusia, que es de la época de la Unión Soviética, en el puerto de Tartus. Hasta este momento, hasta hace prácticamente un año, Rusia no daba mucha importancia a esta base. De repente, el señor Putin ha recuperado fuerza y dice, no, esta base es vital para nosotros, porque desde ahí pueden entrar en controlar, bueno, tener su parte del Mediterráneo. Fortalecer a Israel, cambiar el mapa de los países de la zona. Pero además de la situación interna, de las causas principales de la guerra de Siria, hay siempre en esta zona pensar en oleoducto y gasoducto. Hay dos proyectos de gasoducto que ha metido a Irán, Qatar y Arabia Saudí en esta guerra. Y son estos dos proyectos. Mirad, este es el principal. Esto ocurre después de que Rusia anexiona Crimea, se le caen las sanciones de los países occidentales, Estados Unidos presiona a los países europeos no comprar el gas ruso. Vale, pues no compramos el gas ruso. ¿Qué hacemos entonces? ¿De quién compramos? Ah, de Irán. Es ahí cuando empiezan a hacer las negociaciones de paz con Irán. Pues vale, entonces ¿cómo sacamos el gas de Irán? Tiene una vía magnífica. Aquí está la principal reserva del gas del mundo. Está en el Golfo Pérsico, se llama Parsur, que está aquí. Irán en parte lo comparte un poquito con Qatar. Bien, el proyecto era esto, que Alemania apoyaba este proyecto. Trazar un gasoducto desde el sur de Irán, este es el Golfo Pérsico, este es Irán, el Mar Caspio, porque la idea es aislar Rusia, o sea, condenarle para al final desintegrar la Federación Rusa, que forma parte del plan estratégico. Entonces, llevar el gas de Irán tiene que pasar por Irak. Irak es aliado de Irán, ningún problema. Y pasarlo por Siria, otro aliado de Irán, ningún problema. Llevarlo al Mediterráneo. Porque tú puedes tener mucho gas y petróleo en tu casa, en tu país. Si no tienes acceso al mar, es como si no tuvieras nada. Porque todas esas rutas son inseguras. Si estás al lado del mar es otra cosa.
¿vale? Irán, lo que pasa es que Irán no tiene industria para licuar el gas, entonces todavía tiene que trazar gaseoductos. Si pudiese licuar el gas, pues aquí lo mandaría por barcos y no habría problema. ¿Qué es lo que va a hacer? De hecho, Francia le va a construir toda esta instalación. Entonces, esto era el proyecto de Irán. ¿Y qué con esto Irán no solo ganaría mucho dinero, sino ganaría un prestigio internacional y una posición internacional muy importante que no quiere Arabia Saudí, que es rival de Irán, ni quiere Israel, que odia a Irán y tiene miedo a Irán, ni mucho menos Turquía, porque este gaseoducto bajaría el peso de Turquía. Sabéis que por Turquía pasan los gaseoductos de Rusia, entonces Turquía perdería su peso. Por lo tanto, Israel, Arabia Saudí y Turquía se unieron contra este gaseoducto iraní. Bueno, Rusia también, porque la entrada de Irán en el mercado gas perjudica a los rusos. Lo que pasa, los rusos no lo decían así en voz alta. Entonces Qatar presentó este proyecto, un segundo proyecto. Dicen, oiga, desde Qatar, que es la tercera reserva del gas mundial, nosotros desde Qatar sacamos el gas a través de Arabia Saudí, pasamos un poco por Amán y tenemos que pasar por Siria, por lo tanto tenemos que derrocar a Bashar al-Assad porque es aliado de Irán y llevar el gas al Mediterráneo. Esto es el proyecto de Qatar. Entonces, estos dos proyectos están luchando. Por eso esta guerra de Siria, en parte se llama, la prensa americana le llama la guerra proxy. La guerra proxy quiere decir la guerra delegada. Irán financia a unos grupos en el escenario sirio, Qatar a otros, Arabia Saudí, Israel, Estados Unidos. Cada uno tiene un grupo a la que financia y pues, mientras se matan entre sí, a ver quién gana, habrá ganado el patrocinador de estos dos gaseoductos. Creo que ninguno se va a construir de momento porque el proyecto es que la guerra de Siria dure 30 años. Porque es un gran mercado de armas. Y no solo esto, todos los países árabes, musulmanes de la zona se desgastarán a beneficio de Israel en la guerra de Siria, sin que Israel se metiese directamente, ¿vale? O sea, esto es, a ver, olvidamos de la guerra religiosa, no estamos hablando del judaísmo contra el Islam, sino es una guerra por hegemonía entre varios estados, igual que aquí no es guerra chiita sunita, porque, a ver, no es así, es la guerra por el poder, ¿no? Por el poder, por dinero. Y hay otra cosa muy interesante, para que veáis hasta qué punto el mapa del mundo ha cambiado después de la caída de la Unión Soviética y después de estas primaveras árabes, que algunas fueron montajes, otras no. Fue así. Ahora el mundo es así, ¿no? Estos donde he puesto estas cruces han ganado los americanos. Han cambiado el mapa prácticamente. Por ejemplo, Sudán, el país más grande de África, donde en la parte sur hay gas y petróleo, se lo han quedado ellos. Libia es la primera reserva del petróleo del mundo y también la segunda reserva del agua dulce del planeta. Se lo ha llevado, o sea, estas botellas de agua, el monopolio a nivel mundial lo tienen los franceses. Por eso, señor Sarkozy capitaneó el ataque de la OTAN a Libia. No era por odio que tenían a Gaddafi, ¿eh? Entonces, han ocupado... Libia ahora está ocupada y prácticamente está dividida en tres partes. Egipto es otro país que se machacó, se hundió prácticamente su primavera. Ahora el señor Al-Sisi fue pagado por Arabia Saudí y hizo un golpe de estado contra los hermanos musulmanes. ¿Y qué ocurre en esta zona? Donde poco OTAN, en lo que es el levante mediterráneo, todos los países del levante mediterráneo eran socios de la OTAN, salvo dos, Libia y Siria. Libia ya no existe y Siria dejará de existir. Por lo tanto, todo lo que es el levante mediterráneo será otanizado. O sea, para que veáis cómo ha cambiado el pulso por los mares. Porque no solo estamos hablando de fuentes de energía o de las rutas estratégicas, ahora hay una batalla tremenda por controlar los estrechos. Estos se llaman los cuellos de botella, ¿no? Los estrechos más importantes del mundo, que son 7. Por ejemplo, este es uno, el Bab al-Mandab es otro, el Golfo Pérsico, el estrecho de Hormuz es otro. Estos son la batalla por estos mares. ¿Os acordáis de los piratas somalíes?
Nos enseñaban en las televisiones que 4 hombres negros esqueléticos en un barco pequeño, parecía patera, habían puesto en jaque a los grandes barcos pesqueros del planeta. Desde España, incluso nuestra ministra mandó una patrulla de la OTAN para que acabaran con esta inseguridad. Pues no, esto era una mentira grande, ¿no? La idea era hacerse control con estos mares que eran libres, ya forman parte prácticamente del control de la OTAN. Están prácticamente, toda esta zona está controlada por los buques militares de la OTAN. Bien, y también hay un dato muy interesante. Todos estos que dicen que hoy cuidado con la islamofobia, no nos dicen que Estados Unidos, donde ha entrado en el Golfo, en Oriente Medio y el norte de África, ha derrocado a los gobiernos laicos y ha instalado gobiernos islamistas. En Afganistán, el gobierno marxista de Dr. Najibullah fue derrocado por los mujahidines o yihadistas afganos, que son criaturas de la OTAN, de la CIA, y ahora es una república islámica. Irak, Saddam Hussein era un dictador, pero laico. Ahora es una dictadura chiita, teocracia chiita, se llama además Estado Islámico de Irak. En Libia también, ahora van a hacer lo mismo en Siria. Siria será otro Estado islámico bajo el gobierno de los hermanos musulmanes que ya están negociando. O sea, será el último Estado semisecular de la zona. Ha habido ministras, por ejemplo, en el tema de la mujer, ha habido ministras en su gobierno, vale, de derechas, pero ha habido, ¿no? La esperanza de vida es 75 años, por ejemplo, las mujeres tenían 120 días de permiso de maternidad, todo eso olvidado, se acabó el tema de Estado sirio, ahora ya no es que luchen las mujeres, los hombres por sus derechos, solo tienen que huir de la guerra para salvarse la vida. Las violaciones masivas de las mujeres y los niños, las niñas en esta guerra ha sido brutal, ¿no? Ahora pasa lo mismo en Irak. Irak ha desaparecido del mapa. Ahí he puesto algunas imágenes porque mandaron a los soldados americanos para democratizar un país que estaba bajo un dominio de un dictador sanguinario que fue, Saddam Hussein no era ningún santo. Pero los que mandaron ahí tampoco eran hijos de Platón y Sócrates. Los que se apuntan al ejército de Estados Unidos son los que no han podido estudiar según las películas que vemos, ¿no? Yo no he estado ahí, pero las películas dicen, no he podido estudiar, no consigo trabajo, me meto en Marine. Porque ahí consiguen un sueldo, tienen seguridad social, sus hijos están protegidos, perfecto, ya tienen, y luego tiene currículum, ¿no? Pues cuando no tienen personal suficiente, recurren a las cárceles. Esto en una película documental de Michael Moore lo ponía, ¿no? Eso era una entrevista en vivo. Pues van a las cárceles, a los delincuentes comunes, violadores, asesinos, les ofrecen, a cambio de ir a la guerra, pues salir de la guerra. Esto lo está haciendo en este momento Arabia Saudí también. Parte de este Estado Islámico son violadores o delincuentes comunes que habían estado en las cárceles de Arabia Saudí. Pues Irak no fue, ya sabemos que no fue por las armas de destrucción masiva, pero tampoco fue por su petróleo. El petróleo iraquí ya estaba bajo el control de Estados Unidos. Irak, la guerra de Irak fue una guerra demandada por Israel. O sea, de hecho, se le escapó hace un mes a John Kerry, curioso, Israel fue increíble lo que dijo. Cuando Obama y John Kerry ya estaban hartos de las presiones de Netanyahu por el tema de la firma del acuerdo nuclear con Irán, sabéis que estaba en contra Netanyahu, ¿no? Incluso se enfrentó a Obama en público de forma directa. Entonces John Kerry le dijo, oiga, usted nos dijo que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva y no las tuvo, nos metió en una guerra tremenda. Quería decir que ahora dices Irán también tiene bomba atómica, nos vas a meter en otra guerra. O sea, así vosotros fuisteis por la presión israelí a una guerra tan destructiva. Pues sí, pero ganaron ellos, ¿no? Ganaron y perdió Estados Unidos. Estados Unidos perdió a Saddam Hussein y ahora Irak en parte es tierra de Irán prácticamente, porque ahí gobiernan los chiitas. Irán ha ampliado su zona de influencia a pesar de lo que quería Israel o Arabia Saudí, ¿no? Y lo que decía ahora a un compañero, incluso los pozos petrolíferos de Irak están ocurriendo algo inaudito para las multinacionales de petróleo. Que por ejemplo, las compañías americanas como Chevron
dominaban los pozos de petróleo, las extraían, las vendían o las refinaban. Ahora no les sale a cuenta porque el país es inseguro, hay atentados cada día en el país. Se han convertido en un intermediario. Lo que hacen es, sí, tienen la licencia para extraer el petróleo, pero están vendiendo o alquilando esta licencia a los chinos, a los malasios. O sea, es así porque ellos saben manejar esta inseguridad, digamos, ¿no? O sea, cobran de peaje de algunas maneras, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta que el plan de Estados Unidos para Irak es separar la zona norte de Irak y convertirlo en el Kurdistán independiente como el embrión del Estado kurdo que va a construir en la zona. El único país, o sea, ¿esto qué quiere decir? Sabéis que los kurdos son unos 30-40 millones de personas y no tienen Estado propio. Están repartidos entre 12 millones que están en Turquía, 7 millones en Irán, 3 millones más o menos en Irak, 2 millones en Siria. Pues lo que quieren es crear el embrión a través del territorio iraquí, o sea, desmembrar Irak realmente, para que el resto de los kurdos lo vean como país posible. Y esto, crear tensiones étnicas en Irán, en Turquía y en Siria ya está, ¿no? Esto es Irak. Así entran en casas, hasta detienen, arrestan a las niñas, a los niños, y los violan, las matan. Y esta es prueba de ellos, es una película que hizo un estadounidense que se llama Redactado. Porque yo recibí esta noticia, que habían entrado en una casa, 5 soldados americanos habían entrado, me llamaron desde Irak, oye, ¿qué ha ocurrido esto? A ver si puedes meter la noticia en algún informativo. Que 5 soldados americanos habían entrado en una casa, habían metido a los padres de una niña en una habitación, les habían encerrado, habían violado los 5 a la niña de 10 años más o menos, luego habían comido y tal, vuelvan a violarlo, prenden fuego a la casa y se van. Y yo le pasé la noticia a Montserrat Domínguez, que ahora, antes estaba en Telecinco, ahora está en una... Me dice, no tengo foto, dame una prueba de ello, ¿no? Pues no había. Años después, sí que un soldado americano confesó que sí que ahí había estado, participó en esto. 3 meses de cárcel le han dado. A base de aquella historia han hecho esta película que se llama Redacted y narra la historia de esta familia, que es la punta de iceberg. O sea, podéis imaginar lo que ha pasado ahí. Estas son las cárceles de Abu Ghraib, algunas fotos que han salido. Estas fotos no han salido, son las violaciones colectivas a las mujeres iraquíes, afganas y ahora... O sea, no echen la culpa al Estado Islámico que viola a las mujeres. Las violaciones por los soldados de la OTAN a las mujeres y hombres y niños de los países que ocupan es tal que hay, eso podéis mirarlo en internet, hay cerca de 6.000 denuncias de las mujeres británicas y estadounidenses contra sus propios compañeros, eran soldadas destinadas a Irak y Afganistán, ellas habían sido violadas. Oiga, si tú violas a tu propia compañera, ¿cómo no vas a violar a la mujer afgana, a la niña o que consideras botín de guerra? Pero no solo es esto, la guerra es un fantástico sitio para deshacerte de las armas viejas y probar las armas nuevas. Antes probaban estas armas en el desierto de Nevada, por ejemplo, ¿no? Los efectos las miraban en los soldados de ahí. Pues ahora no hace falta. Tiran estas armas de destrucción masiva y guerras genocidas para que de aquí a generaciones la gente de Irak, de Afganistán, de Yemen, de Siria no levanten cabeza. Estas son las fotos más amables que podéis ver. Estas son otras violaciones en Afganistán de los soldados británicos a las mujeres afganas. Estas son otras, o sea, son la punta de iceberg, ¿eh? Afganistán, estos son Afganistán, o sea, nadie piense que Afganistán las mujeres nacieron con burka y con talibanes. Afganistán es uno de los países más milenarios, su nombre antiguo era Ariana, son arios, ¿no? Junto con Irán, Irán también significa lo mismo, formaba parte de Irán hasta el siglo XVII, luego vivían como muchos grupos étnicos en Afganistán, es uno de los países más multiétnicos del mundo. Y vivían así, estos años que veis, las fechas son exactas, ¿eh? Vivían así porque el Islam, este Islam militante es un fenómeno nuevo y exportado desde fuera.
El Islam, exactamente como el cristianismo, ha tenido su evolución hacia secularización de las sociedades. O sea, la gente es musulmana, pero eso no evita que no lleve minifaldas o no cometa adulterio o no coma en Ramadán. De hecho, eso es lo general en los países musulmanes, ¿no? Lo que pasa, la imagen que nos dan, que no, esta gente es muy fanática, es muy subdesarrollada. Pues, ¿verdad que cuando hablamos de los países musulmanes nos recuerda Afganistán, Arabia Saudí? Pues el primer país musulmán del mundo no es ni uno ni otro, se llama Indonesia. Indonesia tiene 300 millones de habitantes, 250 son musulmanes. Y no vemos aquello porque nos dirigen las miradas, la opinión hacia esta zona porque luego hay una misión civilizadora. Como son inciviles, pues tenemos que ir a civilizarlos porque van a venir aquí a comernos, ¿no? Estas son mujeres afganas en los años anteriores. Estas afganas en los hospitales, las calles. Este es Afganistán entre los años 70 y 90. Este es Afganistán de ahora. El número de los mutilados por las bombas de la OTAN, porque a ver, hay una guerra desde 1980 en Afganistán, no es ahora. Y luego a partir de las Torres Gemelas, desde 2001 hasta hoy, cantidad de bombas que se ha caído en este país. Es innumerable. Según Estados Unidos, la OTAN ha gastado 6.000 millones de dólares al mes en la guerra de Afganistán. Y luego alguien que diga de dónde viene la crisis, ¿no? Pues Afganistán, después de Camboya, es el segundo país del mundo en número de mutilados. Y no todos son frutos de talibanes. A ver, talibán puede matar a uno o dos. Estas bombas de racimo que cae ahí no son de los talibanes, ¿eh? Esto es Afganistán. Andaban así en minifalda, ¿eh? O sea, que conste. ¿Y cuál es la importancia de Afganistán? Pues esto, mirad, esta foto que veis ahí en el medio es el despacho oval. Ahí nace el Estado Islámico que vemos ahora que decapita en Siria, en Irak. El despacho oval de la Casa Blanca, aquel señor con corbata, es Ronald Reagan. Y los que están ahí son los yihadistas, afganos y pakistaníes y de otros sitios, ¿no? Ahí la misión que tenían era, ya veis ahí en la línea roja que hemos puesto, en el año 79 Estados Unidos piensa que a través del integrismo religioso, no solo islámico, sino también cristiano, puede luchar como un factor más de lucha contra la Unión Soviética, además de la lucha económica, política y tal, la lucha religiosa. Planea que en la frontera de la Unión Soviética, tanto en el sur como en el norte, hubiesen gobiernos de la extrema derecha religiosa, y que lo que hace es, en Afganistán, lleva al poder a los yihadistas, que las crea en los sótanos oscuros de Pakistán con la ayuda de Arabia Saudí. Una vez que derroca al gobierno marxista de Dr. Najibullah en Afganistán, aquí lo ocupan, Estados Unidos lleva a Ayatollah Khomeini al poder en Irán. Estamos hablando del año 78, ¿eh? No es coincidencia, el año 78-79. El mismo año, aquí en Polonia, Estados Unidos lleva al poder en Vaticano, ¿a quién? A Juan Pablo II. Es la primera vez que un polaco ocupa un puesto tan alto. Porque, a ver, hay que mirar al Vaticano no como la Santa Sede. Es un Estado. Es el Estado más influyente del mundo, porque influye sobre los creyentes, ¿no? Pues lo que hace es, en la frontera, ahí en la frontera europea de la Unión Soviética, instala al señor Lech Walesa y la extrema derecha, aquel sindicatos, en el poder. O sea, abraza con la extrema derecha religiosa a la Unión Soviética, entre otras formas de batallar contra los soviéticos. Pero además, cuando cae la Unión Soviética, el plan de los Estados Unidos cambia. Toda esta zona de los países estanes, ¿no? Tayikistán, Uzbekistán y tal, se libran, digamos, salen del dominio de la Unión Soviética, se declaran independientes. Los americanos habían leído en alguna parte que, oiga, en Turkmenistán está la cuarta reserva del gas del mundo, y es verdad. Lo que no habían leído era la letra pequeña, de que los soviéticos, que eso lo sabían, es que el gas de aquí tiene muchas impurezas y no sale a cuenta extraerlos. Por lo tanto, los rusos nunca habían tocado este gas, o habían dejado que quizás algún momento la tecnología.
Pues los americanos lo que hacen es, cuando cae la Unión Soviética, piensan que pueden acceder al gas de aquí y la única manera que tenían para extraerlo era vía Afganistán. Bueno, había una manera recta a través de Irán, pero como con Irán no se llevaban bien, pensaron, bueno, aquí en Afganistán no hay Estado, no hay país prácticamente. Pakistán es un país aliado. Entonces trazamos este gasoducto que se llama el gasoducto transafgano, lo trazamos de aquí y lo llevamos al mar. Pues muy ingenuos. De hecho, ¿sabéis que los soldados españoles justamente están en este Herat para vigilar la construcción del gasoducto, no para liberar a las mujeres del burka o ni para misiones humanitarias, ¿no? Eran ingenuos porque pensaron que Irán o Rusia permitiría la construcción de este gasoducto. Desde 2001 hasta hoy y hasta infinidad no se va a construir este gasoducto. No, porque un día sí otro también alguien pone una bomba en parte del gasoducto y lo vuela. Entonces es volver a construirlo, por lo tanto no sale rentable y han abandonado la construcción de este gasoducto. ¿Y por qué entonces siguen quedándose en Afganistán? Porque Afganistán es el país más estratégico del planeta. Estratégico desde el punto de vista militar, ¿no? Afganistán, la tierra de nadie, es vecino de Irán. Es vecino de todos estanes que han vuelto bajo el paraguas de Moscú con Putin. Por lo tanto, es como recuperar la Guerra Fría. Es vecina de China, desde donde justamente la zona musulmana de China, los americanos a través de estos yihadistas pueden provocar tensiones étnicas y religiosas. Y es vecina a través de Pakistán del gigante indio. Por lo tanto, de aquí no se irán, aunque hayan matado supuestamente a Bin Laden. O sea, no tienen, el motivo principal por quedarse aquí es quedarse en el corazón de Asia Central. Bueno, este es el doctor Najibullah, ¿no? Y todas las reformas que hizo para el pueblo afgano y para las mujeres entonces. Y este es ahora Afganistán, un país prácticamente destruido, hambre, violación, tráfico de sexo. La esperanza de vida en Afganistán es de 40 años, o sea, como un país africano. Es el único país de Asia que tiene la esperanza de vida tan baja, porque normalmente los países asiáticos lo tienen más alto, ¿no? Ese es Afganistán por cantidad de bombas que han tirado, la han lanzado y siguen lanzando sobre Afganistán. Ese es Afganistán. Y luego nos ponen la imagen del bebé kurdo sirio y nos hiere los sentimientos. Es la hipocresía, es increíble, ¿no? Pero no nos ponen estas imágenes. Cuando hay Navidad y nuestros reyes quieren mandar un mensaje de saludo a nuestros soldados que están en Afganistán, nos ponen aquella imagen, que mira lo que estamos haciendo para los niños afganos. 4 niños guapos ahí para sacar la foto, y aquí están, y ahí han creado un fenómeno que se llama la novia de la droga. Afganistán es la Colombia de Oriente Medio, de Asia Central. No solo es base militar de Estados Unidos, 9 bases militares de Estados Unidos, y España también ha pedido una, ya que se puede pedir, ¿por qué no pedimos nosotras una? Y también es el primer productor de opio y heroína del mundo. El 98% de la heroína y la morfina del mundo, la amapola del mundo, nace en Afganistán desde el 2001. O sea, desde la fecha prácticamente de la ocupación afgana. ¿Y qué ocurre? Este tráfico de droga ha hecho que las familias que tenían un huerto y cultivaban patatas y 4 lechugas, ahora están obligados a cultivar la adormidera, se llama la planta de heroína, ¿no? Están obligados porque hay mafias internacionales. ¿Y qué ha ocurrido? La gente de hambre solo tiene que masticar parte de esta droga para no sentir dolor, para no sentir el hambre. Y así viven. Estas son madres, y niños que están drogados, están fumando opio. Y muchas familias endeudadas con las mafias entregan a sus niñas a cambio de, para saldar sus deudas. Estos son daños colaterales. Y otros daños colaterales, por ejemplo, son niñas esposa. En Afganistán, que se ha disparado el número, igual que tanto en Afganistán como ahora en Siria. Cantidad de niñas sirias de 12, 13 años
que se han quedado embarazadas, muchas han muerto en el parto, en el camino, porque ya en la guerra llevan 4 años. Lo que pasa es que las noticias no salen aquí, en los campos de refugiados. Y esta es una foto, yo que pensaba que había visto todas las imágenes posibles sobre trata de mujeres, aún la vida te sorprende, ¿no? Esta es una niña afgana, una chavala afgana, ahí están cerca de 100 hombres subastándola en la democracia que hemos creado en Afganistán. Es increíble, no tiene nombre esto, ¿no? Pero no solo es esto, hay una guerra de la que no habla nadie, o sea, no sale en la prensa, si no sale en la prensa no existe, y se llama la guerra de Yemen, y este Yemen es cada día así, es increíble la situación de Yemen, desesperación total. La última noticia sí que salió fue que Arabia Saudí había bombardeado la sede de los Médicos Sin Frontera. Como son Médicos Sin Frontera, han tenido posibilidad, lo publicaron aquí. Pero si no eres un pobre Abdullah o Mohamed de la zona, pues no tienes este acceso. Estos son niños que se han quedado sepultados bajo los escombros de los bombardeos, ¿no? Estos son frutos de al menos 15 años de los bombardeos de los drones americanos. No solo es Arabia Saudí. Estados Unidos ahí ha dicho que es la base militar el cuartel general de Al-Qaeda, es Yemen, por lo tanto ahí. Y este es hoy Yemen, a pesar de que vale, no es un país muy rico, pero nunca habían pasado tanto hambre y sed que están pasando ahora, porque Arabia Saudí y Estados Unidos no estoy hablando en pasado, están bombardeando los depósitos de agua, los silos de arroz, de trigo, y también los barcos de refugiados que huyen. Han bombardeado el campo de refugiados de Yemen. Increíble. Estos niños, según la ONU, pues sí, en los próximos meses, solo de hambre, morirán 2 millones de yemeníes. Este es Yemen, ¿eh? ¿Y por qué Yemen está pasando esto? Oiga, otro gasoducto y también una vía muy importante que hemos dicho que es este estrecho de Bab al-Mandab, que es una de las rutas comerciales más importantes, donde China había firmado muchos acuerdos comerciales con Yemen para justamente cruzar esta vía. A partir de ahora no podrá hacerlo, ¿no? Es una guerra entre China y Estados Unidos, pero también es una guerra de Arabia Saudí para trazar este oleoducto. Porque lo que ha ocurrido es lo siguiente: Arabia Saudí tiene mucho petróleo y poco gas. Es el primer exportador del petróleo del mundo, no es productor, el principal productor es Rusia, pero el principal exportador es Arabia Saudí, entre 10 y 11 millones de barriles al día está exportando. El problema que tiene es que las tres vías por donde puede exportar su petróleo no está bajo su control. Este estrecho de Hormuz está bajo el control de Irán. Y el canal de Suez estaba bajo el control de Egipto, por eso financiaron un golpe de Estado contra Mohamed al-Sisi, contra Mohamed Mursi, el presidente de ahí, que era de hermanos musulmanes, aliado de Turquía, y financiaron un golpe de Estado militar de general al-Sisi aquí para que vigile, o sea, para que ellos, Arabia Saudí, tenga control sobre el canal de Suez. Y este es el estrecho de Yemen. Entonces, lo que ha hecho Arabia Saudí quiere trazar un oleoducto desde esta zona hacia el Golfo de Adén. El gobierno de Yemen no estaba de acuerdo con el dinero que iban a pagar como peaje. ¿No quieres por las buenas? Pues lo tendrás por las malas. Este es el oleoducto, ¿no? Es el dibujo del oleoducto. Ha derrocado el gobierno de Yemen y ahora hay guerra total. Como no tiene estructuras de Estado, pues ahí hay caos total, porque lo poco que había que atendía las primeras necesidades de la gente, pues ya no existe. Y no hay, como nadie habla de esta guerra, tampoco hay planes de paz, no hay conversaciones, y la ONU ha desaparecido. Pues este es Che Guevara en las calles de Yemen, ¿eh? Si os acordáis, Yemen del Sur fue el primer país árabe de tener un gobierno marxista, ¿vale? En los años 60. Pues aún queda pozo de esto, ¿eh? Aún los derechos de la mujer, aún los comunistas, los anarquistas, los trotskistas ahí son muy fuertes. Uno de los motivos de esta guerra es justamente que Arabia Saudí quiere acabar con esta gente de izquierda yemení.
Pues esto de lo que decía de los piratas somalíes. Luego resultaba un detalle brutal que podéis encontrarlo en Google, es increíble, en la prensa occidental. El dinero que supuestamente exigían los piratas somalíes cuando tomaban rehén a un occidental, ¿sabéis dónde lo cobraban? En Londres. Tenían los piratas tenían, supuestamente, los piratas, tenían un despacho de abogados en Londres y cobraban este dinero. A los pocos barcos que no atacaban eran barcos británicos. Este es Yemen, ¿eh? De estos cadáveres no nadie habla ni es noticia. Libia, lo que decimos, ¿no? Esto es el agua de Libia que se la ha quedado los franceses. Esa es la nueva Libia. Es exportador de decenas de miles de refugiados que se mueren en el mar. Ya no es noticia porque se les dejan, incluso no impiden que las organizaciones humanitarias se acerquen para rescatar a los que salen como solicitantes de asilo. Trata de niños, esto es increíble. Aquella imagen aún no es exactamente esta, pero están sacando niñas y niños en estas guerras por todos los medios. Yo ya termino porque no sé qué hora es para dejar un tiempo para el debate, ¿no? Esto es guerra, increíble, ¿no? Esto es desesperación total. Bueno, hay algunos libros que he traído, El Islam sin velo, un libro sobre los kurdos, un libro sobre Irán. En este libro explico cómo Ayatollah Khomeini, con la ayuda de los G4 de Estados Unidos, lo que decía, ¿no?, de Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y tal, consiguieron abortar la revolución democrática de Irán e instalar lo que es la primera teocracia de Irán. Irán no ha sido teocracia ni en la Edad Media, Irán siempre ha sido monarquía. Además, siempre los poderes han estado, porque los chiitas nunca se habían metido en el poder, no deberían, según su teología. Es la primera vez, ¿no? Aquí explico los mecanismos por los que los islamistas tomaron el poder y cómo instalaron el gobierno actual de la República Islámica. Este libro quizás en las bibliotecas exista, no sé si en las librerías, en un formato muy sencillo, en forma de pregunta y respuesta. Hablo de la guerra de Irak, Afganistán e Irán. Bueno, ahí está mi página web. Si tenéis alguna pregunta, ahí tengo un correo electrónico. Hay muchos artículos que todo esto hablo con detalles sobre cada uno de los temas. Ahora tenemos tiempo, ¿no? Sí, una media hora. Ah, perfecto, pues podemos hablar. Sí. Vale, a ver, ahora os pasaremos el micrófono. A Nazanin le queda digamos una media hora, ¿vale? Porque no disponemos de mucho tiempo, así que intentar ser lo más breve posible para que pueda hablar la gran mayoría de la gente. Sí. Oh, se oye de todas formas, ¿no? Bueno, yo me gusta ser breve con respecto a los demás. Principalmente intentar hacer lo más breve posible. Simplemente quiero decir que toda esta estrategia que has descrito, que me parece interesantísima y compleja, y tiene influencias universales, yo le encuadraría también dentro de lo que se llama el capitalismo Gol. Hay una escritora mexicana que ha escrito la capitalismo Gol. Y este capitalismo Gol se basa en tres fundamentos, que son la hegemonía de Estados Unidos por encima de todo, el segundo, el ecofascismo, y el tercero, el expolio mundial. Creo que son los tres
los tres pilares del capitalismo. La hegemonía, ya sabemos que Estados Unidos tiene una auténtica manía de la hegemonía. El ecofascismo es histórico ya desde Rockefeller, Kissinger y Al Gore. Y luego, por último, un ejemplo muy claro del expolio, que no se habla en absoluto, es el caso del Congo, la guerra del Coltán. En la guerra del Coltán murieron 10 millones de personas, y ha sido una guerra absolutamente silenciada. Toda esta trama, y ahora estamos en el momento de la independencia, pero todo es una evolución del capitalismo. Per favor, anem a ser molt concisos que se'ns té que anar en seguida. Muy breve, gracias por la explicación impresionante y una pregunta. Bueno, hablando de los órganos, una pregunta hablando de los órganos oscuros que has mencionado, los órganos oscuros del G8 y el esquema problema-solución que vemos que se repite, creamos un problema y luego presentamos la solución que más nos conviene. ¿Qué opinión te merecen los atentados que ha habido en Francia últimamente y la criminalización de toda una etnia por parte de unos medios de comunicación que queda claro a qué intereses responden? Esa es una. Y luego la segunda, que creo que es la más importante, la perspectiva que ves tú en una era en la que se acaba el petróleo y que los propios estados que estamos comprobando que dominan todo esto ya se están posicionando por el agua como próximo gran recurso a tener. Sí, contesto a algunos porque si no... Quedan varias. Ah, vale. Sí, muchísimas gracias por la presentación espectacular. Dos preguntas también muy breves. La primera, la relación entre las intervenciones en Oriente Medio de países paralelistas, como puede ser Irak, el Partido Bas, Siria, Libia, Egipto, etc. Y la OPEP, en el sentido de cómo ha cambiado la influencia del Occidente en la OPEP en los años 70 a cómo está ahora. De saber que Arabia Saudí es ahora quien define el precio del petróleo. Y la segunda pregunta que me ha encargado es si nos podrías definir la estructura del Estado Islámico, cómo se define o cómo funciona el Estado Islámico. Hola, yo tengo dos dudas al respecto. Primero, el papel de Rusia en la guerra de Siria, porque parece que, y esto me sorprende, el pensamiento de cierta izquierda, que es una herramienta de la caridad. Estaba una, ¿no? Y dos, el proceso de los kurdos, ¿cómo lo ves tú? En el sentido de que ahora mismo estas personas están peleando de dos maneras. Están peleando en un sitio donde no hay un Estado ahora, como es el Estado sirio, y luego también se están organizando en otro sitio donde sí hay un Estado potente, como es el caso turco. ¿Qué piensas de explicar? Claro, ellos antes eran marxistas, parece que ahora han adoptado la vía libertaria. ¿Qué opinión tenías al respecto de esto? Y gracias por tu presencia de hoy. Gracias. Si quieres contestar las preguntas que llevamos. Sí. Es que son muchas preguntas y... Mirad, la respuesta de todas las preguntas, tengo artículos sobre estos. Por ejemplo, sobre atentados de París, incluso yo les había previsto, porque estaba de guión, realmente, porque lo que quería François Hollande era participar directamente, militarmente, no solo en la guerra de Siria, sino en Oriente Medio, sobre todo en Yemen. ¿Por qué? Por una razón. Mirad, este mapa hay que detectar, ver una cosa muy importante, que existe el imperialismo estadounidense, pero dentro de este imperialismo hay facciones. Eso es muy complejo, como todos los fenómenos. El presidente Obama no es lo mismo que los republicanos que van a venir, ni siquiera es como Hillary Clinton, que es demócrata también. Obama, desde que fue senador hasta hoy, ha seguido una doctrina que se llama la doctrina Obama. Yo he escrito varios artículos al respecto y dice lo siguiente, y ha seguido este paso, y es lo siguiente, que el enemigo de Estados Unidos no es Irán, no es Arabia, no es Siria, no es Irak, no es Afganistán. Esto nos ha metido en esta guerra los republicanos por mandato de Arabia Saudí e Israel, para que nosotros eliminemos sus enemigos. Pero nuestra función como imperio es salvar
salvarnos como imperio del imperio que va a surgir, bueno, ya ha surgido, que es China. Y China ya es en la primera economía mundial, ¿no? Entonces, todo lo que él quería hacer era retirar sus tropas o dejar algunas pocas en Oriente Medio, ir a acercar a China. Y de hecho, lo ha hecho. Hoy hablábamos de que, por ejemplo, el Parlamento japonés, por primera vez después de la Segunda Guerra Mundial, ha autorizado las intervenciones militares de Japón fuera del país. Y que Japón tenga un ejército e invierta incluso Alemania también. Esto quiere decir, esto forma parte del plan de Estados Unidos. Sembrar de bases militares alrededor de China, fortalecer ya las bases que hay y contener a China. Esto es lo que quiere, pero los republicanos consideran que Estados Unidos tiene dos enemigos, teniendo en cuenta que los republicanos están muy bajo la influencia del lobby judío y lobby árabe, de Arabia Saudí. Muchos sobres reciben, y ahí no es como aquí que los sobres y los trajes sean ilegales, ahí son legales, o sea, abiertamente los cobran. Entonces, para los republicanos hay dos enemigos a nivel mundial, Rusia, por lo tanto hay que ir por los rusos y destruir la Federación Rusa, e Irán. Por eso harán todo lo posible para que primero se rompa el acuerdo nuclear con Irán, provocando a Irán, provocando a Estados Unidos, provocando guerras raras en la zona, para que, por ejemplo, el sector militarista de Irán también rompa el acuerdo nuclear, porque no le interesa esto. Porque en todos estos gobiernos hay unos sectores que son belicistas. O sea, este es el marco general de la batalla que existe en este momento y existirá. Por eso insisto que es verdad que el imperialismo norteamericano es incuestionable, pero dentro de esto no ha sido la obra de Obama provocar, por ejemplo, la guerra de Siria. No quería esta guerra. En este momento tampoco quiere derrocar a Bashar al-Assad. ¿Por qué? No porque sea humanista este hombre, no. Porque si cae Bashar al-Assad hoy, Irán romperá el acuerdo nuclear. Y es el único logro que ha tenido Obama en su vida. No tiene otro. ¿Os acordáis que cuando llegó al poder dijo que iba a cerrar Guantánamo, salir de Irak, salir de Afganistán? No ha hecho nada. El único logro ha sido, que es grande, lograr que Irán no consiga bomba nuclear sin hacer una guerra. Perfecto. Pues los republicanos, los israelíes y los saudíes intentan romper esto antes de las elecciones de Estados Unidos. O sea, de aquí a noviembre vamos a ser testigos de muchos acontecimientos muy importantes. Esto quiere decir que ya no estamos en el escenario de antes de la guerra, de la caída del muro de Berlín, digamos. Antes había dos superpotencias y sus aliados escuchaban lo que decía Moscú y Washington. Ahora no es así. Arabia Saudí no escucha a Estados Unidos. Netanyahu no escucha a Obama. Turquía hace lo que quiere, porque existen estas fuerzas porque Obama ha perdido interés en Oriente Medio y ellos piensan que ante un peligro como Irán, que además ahora vuelve al mercado internacional, vuelve a tener mucho dinero, pueden ser perjudicados ellos, perder su hora de influencia. Por eso yo insisto siempre de que tengamos esta mirada de clase social. No es Estados Unidos, sino toda la burguesía mundial, unos y otros, dependiendo del momento, tiene más peso o menos peso, están unidos contra los trabajadores, así es más fácil verlos, ¿no? En cuanto a Rusia, es verdad que parte de la izquierda piensa que Vladimir Putin es Lenin y Rusia es la Unión Soviética. No lo son, no lo son. Es verdad que la entrada fuerte de Putin, sobre todo en este mandato, ha hecho que haya un mejor equilibrio a nivel mundial y nosotros apoyamos esto. Es mejor multilateralidad que unilateralidad. De hecho, la entrada de Rusia ha parado un poco los pies a los franceses y tal. Pero hay que tener nuestra mirada crítica con Putin, con Rusia. Las bombas que tira sobre Siria también matan a los civiles. No se puede nosotros, que somos íntegros, éticamente, o sea, la izquierda no tenemos dinero, no tenemos poder, no tenemos nada, lo único que tenemos es la ética. La ética nos manda que si la bomba de Francia mata a la gente, lo criticamos, si la bomba de Rusia también, y si es nuestra bomba también tenemos que decirlo. Es muy importante esto, si no, nosotros mismos perdemos la credibilidad, ¿no? Es muy importante el tema, pero es verdad que Rusia está en la guerra no por los intereses del pueblo sirio, que conste esto. Estamos hablando de una Rusia que siempre ha sido imperio, a ver, solamente dejó de serlo 10 años. Rusia, como imperio zarista o como la Unión Soviética, lo ha sido.
quiere recuperar Siria porque Siria es una puerta hacia Oriente Medio y de ahí no va a salir y nadie puede echarle, ya habéis visto, no se va, aunque Turquía le derribe el avión, no va a hacerlo. Es posible que durante los próximos días, porque Turquía sigue provocando a los rusos, veamos a través del Estado Islámico, que es una criatura del Pentágono al 100%, veamos soldados rusos con la daga del Estado Islámico ahí para aterrorizar a la población rusa que apoyan a la acción de Putin. O sea, Putin tiene el apoyo del pueblo ruso en un 60-70%, porque, a ver, el orgullo ruso, soviético, lo que queráis llamar, se está recuperando, el peso de Moscú en el mundo. Entonces, para perjudicar esto, podemos ver posiblemente asesinatos en directo de los rusos en la televisión. Sobre Rusia eso es tenerlo en cuenta muy importante, pero el Partido Comunista Ruso es la segunda fuerza también política de Rusia, en Duma es la segunda fuerza y esto avanza afortunadamente, ¿no? Bueno, siempre es mejor que haya que a que no haya. Aunque tengamos nuestras críticas, son hermanos de estas formas y hermanas. En cuanto a los kurdos, es otro de los problemas que tiene la izquierda. También he escrito varios artículos sobre los kurdos que me lincharon, porque hay temas tabús. Oiga, nosotros no defendemos a ninguna cosa abstracta. Para nosotros existe el pueblo kurdo trabajador, pero estos kurdos están dominados, absolutamente dominados, por ejemplo los kurdos de Irak, por unos señores feudales de guerra que se vendieron hasta la médula a los americanos. Ellos facilitaron el derrocamiento no solo de Saddam Hussein, sino la destrucción de Irak, porque desde la base militar que crearon, y está ahí, Israel y Estados Unidos en Kurdistán, están atacando al resto del país, ¿no? O sea, esto es imperdonable, no a los kurdos de Irak, sino a los dirigentes Barzani y talibani de Irak. Está pasando lo mismo con los kurdos de Siria. A ver, oiga, si ustedes son 2 millones o 1,5 millones de kurdos, ¿cómo van a tener su estado independiente en el medio de poderosísimos estados que están en contra? Para ello, queréis venderos a los franceses porque fueron a Francia a pedir armas. Con las armas, o sea, yo no me lo creo, que los dirigentes de kurdos de Siria, que son de PKK, o sea, estamos hablando de un grupo muy veterano, de izquierda, o sea, tiene una mirada de análisis coherente. Que piense que los franceses, el imperialismo francés, que está matando a miles de personas en Sudán, en Somalia, en Mali y en otros sitios, ahora le dé pena al pueblo kurdo. Oiga, el plan que tienen han montado un Estado Islámico, este grupo terrorista, y vosotros para que nos matemos entre nosotros. O sea, estas guerras son una trampa para que nos matemos entre nosotros, ellos vendan sus armas y luego empiecen a cambiar las fronteras. ¿Cómo es que vais a pedir armas a François Hollande? Y ellos han dicho que sí, porque al único Estado que le interesa un Estado independiente kurdo en la zona es a Israel. Como Estado, no estoy hablando del pueblo. Porque con esto desintegra a Turquía, para que los turcos no vuelvan a mandar estas flotillas para solidaridad con los palestinos. De hecho, justamente después de mandar aquel flotilla que mataron, ¿os acordáis, no? Mataron a varios en el mismo barco, empezaron a apoyar abiertamente Netanyahu a los kurdos de Turquía. Dijo, ¿quieres machacar, quieres meteros con nuestros palestinos? Porque son sus súbditos, ¿no? Pues ya verás qué vamos a hacer con vuestros kurdos. Así. Por eso Erdogan no volvió a mandar ninguna flotilla. Es destruir Irán, que tiene 7 millones de kurdos, o sea, es el único Estado que se va a beneficiar de la desintegración de estos países, es Israel. Esto no va a ocurrir, obviamente, o sea, no va a haber Estado independiente kurdo, porque ni Irán, ni Turquía, ni Rusia van a permitir esto. O sea, ahí hay mucho en juego. Si esto ocurre, ¿sabéis que un Kurdistán independiente no solo será el dueño de gran parte de las fuentes de petróleo de la zona, porque el 40% del petróleo iraquí está en la zona kurda. Casi toda la reserva del petróleo turco está en la zona kurda, porque el resto tiene poco petróleo. Y también, no solo el petróleo, sino el agua.
Éufrates y Tigris pasan por Kurdistán. O sea, quien tenga control sobre Kurdistán tendrá así agarrado a todo Oriente Medio. Y esto ni Turquía ni Irán van a permitirlo, ni Rusia ni China. Atención. O sea, que esto es una cosa así. Y solo digo una cosa sobre el Estado Islámico, y porque es muy interesante esto. Esta ha sido ingeniería mágica de la administración Obama, y me voy porque se me va el tren. Mirad, Obama estaba bajo una presión tremenda después de que la prensa habló de que Bashar al-Assad había utilizado gases químicos contra su población. Hubo mucha presión para que Obama derrocara a Bashar al-Assad. De repente vinieron los rusos, dijeron no hace falta derrocar a este hombre, sacamos los gases químicos de Siria con barcos de la ONU. Pues quedaron eso. Pero mientras, Obama consiguió el permiso del Congreso y del Parlamento, del Senado estadounidense, para atacar a Siria. Tiene ahí una resolución. ¿Qué ocurre? Quiso hacerlo, porque estaba en un momento muy bajo de popularidad. Pensó lanzar 4 bombas ahí. Sabéis que los presidentes estadounidenses así suben su poderío, su popularidad. Entonces, pensó en una cosa. Como no puede, Estados Unidos no podía conseguir el permiso del Consejo de Seguridad para bombardear Siria, porque China y Rusia vetaban, pensó en una estrategia increíble. Y fue lo siguiente. ¿Os acordáis de un grupo que se llamaba los rebeldes sirios? Porque este Estado Islámico, son un grupo de mercenarios, dependiendo del escenario cambian de nombre. Ya veis que incluso ahora se llama Daesh, se llama Estado Islámico, para confundir. Son los mismos yihadistas de la guerra de Afganistán, que fueron luego a Yugoslavia, participaron en la guerra bajo el nombre de UCK, luego fueron a Irak, a Libia y ahora han parado. Entonces, los rebeldes sirios estaban aquí. La única manera de poder intervenir Estados Unidos en la guerra de Siria militarmente fue lo siguiente. Mandó a estos rebeldes sirios borrar la frontera con Irak. Entraron en Irak. ¿Os acordáis que empezaron a atacar a las mujeres de un grupo que se llamaba Izadíes, ¿no? Un grupo, una minoría religiosa, Izadí. Empezaron, y las televisiones obviamente estaban ahí, porque esto de las televisiones están en algunos sitios y en otros no. O sea, vimos este brutal ataque de los rebeldes sirios a esta gente que entraron en Irak. ¿Y por qué entraron en Irak? Porque Estados Unidos sí tiene un acuerdo mutuo con el gobierno de Irak de utilizar su espacio aéreo para proteger a la población y al Estado iraquí. Y como dije, bueno, pues están aquí el Estado, y luego empezaron a llamarlo Estado Islámico. Estado Islámico está aquí, la base militar de Estados Unidos aquí y puede bombardar esto. Pero empezaron a decir que el cuartel general del Estado Islámico está en Siria. Entonces empezaron a bombardear Siria. Ya nadie les pidió, oiga, vuestra autorización, ¿dónde está? O sea, nos bombardearon que estamos salvando a las mujeres de la violación, a los niños, a los kurdos, no sé qué. Y se acabó. Estados Unidos, sin la autorización de la ONU, está interviniendo en la guerra de Siria. Lo que pasa, sí, Rusia interviene con el permiso del gobierno sirio. Esto sí que es legal, según los convenios internacionales es legal. La actuación de Francia, Inglaterra, Estados Unidos no es legal, pero ya lo hemos aceptado, porque justamente hizo este truco. El Estado Islámico lo que ha hecho es borrar estas fronteras. El plan de Estados Unidos es lo siguiente: cambiar estas fronteras, convertir Siria en 3 estados, esto ya lo han aceptado incluso los rusos, sacar esta zona de Irak, convertir a una autonomía muy, muy, muy amplia para los kurdos, incluso romper Arabia Saudí en 2, romper Turquía en 2, estos son planes que tiene Yemen en 2 prácticamente, hasta que reconfigure el mapa. O sea, ellos pensaron que no pueden controlar los países tan amplios, tan grandes, es mejor una Andorra, un Kuwait, un Qatar, cuanto más pequeño, más débil. Y ese es el plan que tienen y lo están ejecutando, ese es el problema. O sea, ya han hecho con Yugoslavia, con Sudán, con Yemen, con Irak, y van así, van avanzando. Bueno, ¿y qué más había? Ahora no me acuerdo. Pero podéis mandarme mensajes para... Sí. Sí.
A ver. Bueno, aproveche. Primero, gracias. Segundo, yo he venido aquí sobre todo buscando respuesta a una pregunta que me hago desde hace varios años y lo siento, pero diga. no tengo la respuesta. La pregunta es explicado de la manera más sencilla posible. Supongamos que yo soy un país absolutamente independiente y autosuficiente, que tengo el suficiente poder militar no para hacer lo que quiera en el próximo en Siria, sino para, digamos, inclinar la balanza en un sentido o en el otro. Quiero intervenir, creo que debo intervenir en el Oriente Próximo por cuestiones absolutamente humanitarias. Mi pregunta es, ¿con quién me alío, sabiendo que no hay ángeles? ¿Contra quién disparo primero? ¿Me quedo en casa? ¿Quiénes son los buenos y quiénes son los malos? Nadie. Buenos no existen. Existe la clase, la élite mundial burguesa que dominan los G8. En este momento no existe un país potente que se atreva a intervenir a beneficio de los pueblos en una guerra. No existe. Mirad, por ejemplo, China lo que está haciendo es justamente no intervenir. De momento, porque también está a un 20% ha aumentado su presupuesto militar. O sea, las fuerzas progresistas en este momento tenemos que luchar por la paz y para que la ONU recupere su papel, que es impedir guerras vía diálogo. Eso, o sea, nosotros no nos vamos a apuntar en guerras. Eso es un error. No existe guerra justa en este momento. Estas guerras todas son injustas.